corazón. 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy, Cuba y su historia, ustedes me van a agradecer, o le van a agradecer a Cuba y su historia este programa. Primero, el invitado es un profesor, y decir profesor ya es una palabra muy digna, muy prestigiosa, porque es el hombre que educa a las generaciones que vienen atrás de él. Tenemos hoy a un profesor eminente de la historiografía cubana, me refiero al doctor Félix Álvarez. Cruz Álvarez. Cruz Álvarez, al cual le damos una cordial bienvenida, lo queremos mucho de hace muchos años. Cruz Álvarez ha educado generaciones en este exilio y en su país. Pero el tema del día de hoy es un tema también puro, es un tema que si no lo conocemos, si no conocemos a José Agustín Caballero, si no conocemos a José Agustín Caballero, que además fue el maestro de Félix Varela, no conocemos nada. Porque todas las ideas de Félix Varela, el famoso que nos enseñó a pensar, ese sacerdote humilde que hizo toda una historia de independencia, de amor a los pobres, de entrega a la patria que empezaba, no sabemos nada. Y José Agustín Caballero fue el profesor de Varela. Vamos a hablar hoy de este profesor, de este sacerdote, de este filósofo, de este liberal. Y para eso, pues, Félix Cruz Álvarez está con nosotros. Profesor, bienvenido. Bueno, yo encantado de estar aquí siempre, otra vez más un programa de esto, que es magnífico. Esto es lo que necesita nuestra comunidad. Yo lo sé. Programas de alta cultura, que orienten, que eduquen, que enseñen. Llama mucho la atención el personaje que vamos a tratar hoy, José Agustín Caballero, porque es un hombre que ha escrito una enciclopedia, tiene escrito de todo, tiene ideas, pero tiene ideas muy liberales que explican después la llegada de Varela, de Félix Varela. Pero bueno, para eso todo está aquí. Bueno, vamos a hablar un poco de José Agustín Caballero. Yo quiero sucintamente encajarlo en su tiempo, quién era, claro, y después lo que resultó de esa vida. Fíjate, es un hombre que nace en el año 1762, en pleno siglo XVIII, o sea, cuando está la Ilustración europea, y nace bajo la dominación inglesa en La Habana. Y luego, cuando muere Varela, en 1800, Agustín Caballero, en 1835, ya en pleno despotismo colonial. Ahora, fue un hombre que pertenecía a lo que pudiéramos decir la clase ilustrada del país. José de la Luz y Caballero, uno de los maestros de la mentalidad cubana, era sobrino de él. Fue profesor de Félix Varela en el seminario de San Carlos, fue el que orientó y modernizó los estudios en la Universidad de La Habana, era sacerdote, y fue el que estableció el estudio de la filosofía racionalista, empiricista, siempre manteniendo el respeto a todos los conceptos de la teología católica en el seminario de San Carlos y San Ambrosio. O sea, introdujo no solo en Cuba, historiadores como Medardo Vitier lo señalan, es el que escribe el primer texto filosófico con finalidad pedagógica en América Latina, el llamado texto de filosofía, ¿cómo se llama? Electiva. Le decían electiva porque el antiguo sistema escolástico, que ya no daba más, era un sistema repetitivo, donde el alumno estaba obligado a seguir dogmáticamente los principios aristotélicos, no se podían discutir. Él, sin romper el esquema religioso. El esquema, o sea, el dogma católico, lo que era la parte teológica, introdujo en los estudios, no ya en Cuba, por primera vez en América Latina, el estudio de la filosofía moderna del racionalismo europeo. O sea, los cubanos aprendieron quién era Locke, quién era Descartes, quién era Spinoza, por él. Y entonces escribió un librito, un texto que no lo había,
y lo escribió en latín, que era la lengua académica de la época, que se llama así, Estudio de Filosofía Electiva. Aquí en este libro pueden ver el facsímil de este folleto. Esto fue escrito en latín por el padre Caballero, fue impreso después como texto en el seminario de San Carlos y San Ambrosio, y ahí permaneció hasta que vino la independencia. Y para los que conocen un poco de latín, se puede leer perfectamente con su puño y letra. No, todo esto, esta es la letra del padre Caballero. Pues bien, y esto fue escrito en el año 1797. Varela todavía es un jovencito de 9 años. Sí, era un niño. Un niño. Y en el año 1800 nace su sobrino José de la Luz y Caballero. Pero él es el que organiza los estudios en el seminario, y de ahí entonces fue profesor de Varela, y después Varela fue el profesor de Luz y el profesor de Saco y el profesor de González del Valle. Y de esa época también es Francisco Arango y Pareño, que es también un liberal. Sí, esta es ilustrado. Estas personas, el padre Caballero es el primero que podemos decir que introduce o habla o expone en Cuba las ideas del liberalismo, no el liberalismo como lo entienden ahora, el liberalismo de corte europeo. Claro. El liberalismo constitucional nacido en Inglaterra, la doctrina de Locke. Sí, el individualismo, la libertad. El respeto a la propiedad, la libertad individual, el valor del ser humano, la libertad del imperio. Los fundamentos de la Revolución Americana también. Ahí están. Eso salen. Este señor tenía esas ideas y tuvo la buena suerte de que en la época que él comienza, viene a gobernar a Cuba un hombre ilustrado, don Luis de las Casas, que viene como gobernador, pero era hombre ilustrado, y tiene el obispo Espada, hombre ilustrado también, que lo apoyan en esa tarea de educación, de renovación, de progreso, al punto que el padre Caballero, de quien estamos hablando hoy, es el que preside la fundación del primer periódico, el Papel Periódico de La Habana. De La Habana. Y fue su redactor hasta que desapareció el periódico. Es el fundador de la llamada Sociedad Económica, que sería después la Sociedad Económica de Amigos del País, que reunió lo más prestigioso de la intelectualidad cubana prácticamente hasta los últimos días de la República. No, cuando uno revisa un poco la vida de Félix Varela, que obviamente el hombre que nos obligó a pensar o que nos enseñó a pensar, el mártir, el santo cubano, como dijo Martí, cuando uno revisa esa vida de Félix Varela, y cuando yo lo llamé a usted para este programa, se lo decía, en las ideas de Varela está Caballero. Varela es el discípulo. Es más, cuando Caballero muere en el año 1835, Varela ya está exiliado en los Estados Unidos y escribe un artículo necrológico hablando de la muerte de su maestro. Sí. Y entonces dice Varela del padre Caballero, ninguno hay que se le iguale. Dice, somos sus hijos. ¿A quién se refería? Luz, Saco, él, González del Valle, y de ahí toda la corriente, Felipe Poey, toda la gente que pasó por el Colegio El Salvador, todos esos recibieron la herencia sembrada por el padre Caballero. Pero, por ejemplo, aunque sería por el curso de la historia, sería por las grandes personalidades que surgieron después de su muerte también, el brillo de la epopeya histórica de la guerra, él quedó un poco olvidado. Pero hay una cosa que es cierta, era un hombre puramente religioso y académico, no era hombre de tribuna, vaya, tribuna política, no, era la función de él era la educación, la cultura. Era un individuo, un reformista liberal, estilo europeo, como todos los hombres de la Ilustración. Pero en el año 1811, cuando España está ocupada por las tropas de Napoleón, las colonias andan al garete. Cada gobernador tiene que gobernar a su manera, y la autoridad, porque los reyes de España están presos en Valensay, en Francia. Fernando VII, Carlos IV y todo el mundo están allá. Entonces, los liberales españoles se pueden reunir, se refugian en Cádiz y crean un parlamento, las famosas Cortes de Cádiz, Sí. con la función de que tratar de liberar, primero dirigir ideológicamente la guerra de independencia contra la invasión francesa,
para restaurar la monarquía constitucional en España, una monarquía constitucional. De ahí va a salir la Constitución de 1812, pero en el año 1811 empiezan a llegar los delegados para que iban a hacer esa Constitución a España, a Cádiz. Y el padre Caballero, eso lo hace contar Francisco González del Valle, entrega a los comisionados que iban un proyecto de gobierno autonómico para Cuba. Sí. Y acordémonos una cosa, Varela tiene que exiliarse porque está condenado a muerte cuando Fernando VII recupera la monarquía absoluta, porque en el año 1823 presentó un proyecto, Varela, sí, de autonomía para Cuba, pero declarando la inhabilitación de Fernando VII por felón para volver a ser monarca de España. Eso le costó a él y a Jenner y a todos los constituyentes tener que salir huyendo. Y sale condenado a muerte. La muerte, ¿no? Y se tuvo, ya de por vida tuvo que venir a vivir de Gibraltar para los Estados Unidos. Pero bien, Caballero, en 1811, o sea, estamos hablando anterior a la Constitución de Española, a la PEPA, la Constitución del año 12. Sí. El proyecto de Varela era un documento de Varela, de Caballero, era un documento simple. El proyecto de Varela tenía 159 artículos, fueron discutidos en las Cortes de Cádiz y se aprobó inclusive. El de Varela, proyecto de gobierno autonómico para la isla de Cuba, 17 artículos. Pero era terrible, al punto que el gobernador Someruelos, don Salvador de Muro y Salazar, marqués de Someruelos, gobernador de la isla, también de ideas liberales, amigo del obispo Espada, de toda esa gente, pero español en eso sí, no se podía discutir la autoridad de la monarquía española. Se dio cuenta de una cosa, el documento, ya nada más que faltaba cambiar la palabra gobernador por presidente de la República, porque este sacerdote humilde, tranquilo, desde su cátedra del seminario de San Ambrosio, había escrito así simplemente, crear para Cuba que un gobierno autónomo que ¿cómo se llama? Elegía sus propios representantes para crear un congreso como lo había en la Cámara de los Comunes de Inglaterra, elegir representantes todos del gobierno municipal, o sea, un gobierno republicano. Claro. Y entonces el gobernador, que sería el nombrado por el rey, tenía que someterse a la aprobación de esa asamblea legislativa, y los ministros tenían que ser nombrados por la Asamblea Legislativa. O sea, prácticamente el rey de España no era más que un firmón. Demasiado peligroso. Ese documento, dice Francisco González del Valle, se sabe que existió, porque hay expresiones de los constituyentes de Cádiz que sí, algunos lo vieron, pero el documento se supone que desapareció. Según González del Valle, fue discretamente fue a parar a la gaveta del gobernador Someruelo, porque era un gobierno, dice, si eso se llega a hacer, en cuestión de un año Cuba es independiente de España y el padre Caballero hubiera sido el creador de la independencia. Algunos plantean que el padre Caballero era tan o más liberal que Varela. Mucho más, no, era muchísimo. Bueno, las ideas de Varela todavía contemplaban una serie de, que pudiéramos llamar, de elementos que atañían, porque era un proyecto de gobierno autonómico, pero basado en la monarquía constitucional, claro, y todos los poderes se reservaban para las Cortes españolas. Claro. El del padre Caballero no, el del padre Caballero, las Cortes españolas no, las Cortes cubanas, claro, Parlamento cubano, criollo, electo ¿por quién? Por el pueblo, espérate. Y entonces el gobernador era así una figura que venía representando a la autoridad de la monarquía, pero estaba sometido a la aprobación del Parlamento cubano. O sea, prácticamente era una república ya. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, estamos hoy en un programa de historia pura, un programa espectacular con el doctor Félix Cruz Álvarez, profesor, y ya lo presentamos porque el ser profesor ya le da una dignidad propia, porque son los profesionales que educan a las generaciones que vienen siguiéndonos, ¿no? En el día de hoy, pues hablar del padre José Agustín Caballero son palabras mayores, porque fue el hombre no solamente que educó la generación de liberales cubanos como Félix Varela, como Saco, como
Jesús, el profesor como Álvaro Parreño, todos. O sea, toda esa generación fue educada. Yo quería hacer un pequeño aparte, profesor, porque a mí me llama mucho la atención una de las ideas de Caballero de la educación gratuita, que es un avance. En aquella época la educación era los privilegiados. O sea, nada más se No educaba. había educación pública ninguna. No había ninguna. Entonces, Caballero, en cierto sentido, lo veníamos conversando cuando veníamos para acá, se adelanta a la época, porque esa idea de la educación gratuita es una idea del padre general que creó las escuelas pías, que tuvo que luchar mucho con el Papa de la época para que el Papa le aprobara la idea, ¿no? Porque la educación no se consideraba un derecho de todos, era un privilegio. La educación, señor. no me llama mucho la atención, no tengo la explicación, pero bueno, es un dato anecdótico que me gusta, porque quiero convertirlo. Pero, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa. Estas ideas del padre Caballero no fueron solo para el seminario. Él era profesor de teología, pero creó la teología explicada como tiene que explicarse, no como un dogma cerrado. O sea, y todo un programa o cursos de estudio fueron reorganizados bajo su orientación, porque hasta su muerte fue profesor también de la Universidad de La Habana. Y explicó no solo teología, explicó filosofía, y explicó también derecho natural. O sea, era filósofo, profesor y periodista. Pero no, escribía en el diario, en el papel periódico, hasta que el papel periódico se extinguió. Sí. Y entonces y tenía experiencia, porque era miembro de la Sociedad Económica Amigos del País, donde se discutían los problemas económicos, íntimo amigo, y apoyó todos los proyectos económicos de Francisco Arango y Parreño, que fue el que de hecho creó la verdadera industria azucarera cubana y creó el liberalismo comercial en Cuba. Y consiguieron, Parreño consigue de la Corte Española nada menos que la licencia para el libre comercio con los Estados Unidos. Y entonces ya, maestro, los azúcares cubanos ya tenían un camino distinto para... Este es otro tema, pero esas ideas de Parreño y de Caballero, en cierto sentido, vienen a Cuba con la toma de La Habana por los ingleses. Bueno, y fíjate, coincide que ese año nace el padre Caballero. Sí. Esas ideas, ¿cómo se llama? La apertura de los puertos cubanos al comercio con las colonias americanas, las colonias inglesas, que eran lo que hoy los Estados Unidos, se deben a eso, porque el comercio español se vio que salió beneficiado con que las colonias inglesas comerciaran con La Habana, que antes no se podía. Claro. Pero todas esas ideas son producto de estos hombres ilustrados. Y por ejemplo, hay algo también que en esa educación gratuita se incluyó una cosa que ahí empezó lo que se llamaba la educación de los pardos, o sea, de las personas de color, que estaban sacadas de toda forma de educación y aparecieron entonces, claro, con el racismo inherente de una sociedad que todavía tenía sus prejuicios. Claro. Pero había las escuelas para pardos, o sea, para personas de color, inclusive para libertos, esclavos libertos, recibían educación gratuita. Esa era la idea del padre Caballero, que las implementaron en Cuba, fueron implementándose sucesivamente, sobre todo cuando estaba el conde de Villanueva y estaba Someruelo. Y profesor, todo ello. ¿Qué puede explicar que una personalidad de la actualidad del padre Caballero casi es un desconocido en la historia cubana? Bueno, el problema es lo que yo te decía al principio, es que hay veces hay figuras grandes que opacan a otras figuras grandes. Si nos vamos a dar cuenta de una cosa, el padre Caballero en el periplo de su vida, cuando ya él sale a la luz, lo que pudiéramos decir, su vida activa, es en los últimos 25 años del siglo XVIII. Pues este estudio, el libro de filosofía pura, es de 1797. Del siglo XVIII. El siglo XVIII. Varela viene a nacer en 1788, o sea, ya cuando Varela nace, ya Caballero es sacerdote hace muchos años y es profesor hace bastantes años y está a punto de crearse la reforma. Pero es que cuando uno revisa, profesor, la obra de Caballero, es una obra casi enciclopédica. Todo, no, él revisó todo.
Todo, habló de todo. Pero el problema es uno, fíjate bien, eso es lo que yo te decía. El problema es que cuando Caballero muere en 1835, ya están cambiando los tiempos. Ya en Cuba ha surgido, apareció algo que no existía. Desde el año 1823 aparece el exilio cubano. José María Heredia inaugura el exiliado político de Cuba. Claro. Después les van a seguir las conspiraciones, los soles y rayos de Bolívar, que trae presos, muertos y exiliados. La conspiración del Águila Negra, Sí, después Narciso auspiciada López. por Bolívar. Después López. Después viene la conspiración de la Escalera, que fue un crimen colonial horrible. Sí. Viene Narciso López, la conspiración de todo de la Rosa Cubana. Pero es que la idea de todo esto que estamos hablando es Caballero y no aparece Caballero. Son las porque el problema es uno. Fíjate, Caballero muere en 1835. Uno de los discursos necrológicos, panegíricos, más bellos que se han producido en Cuba, yo lo tengo en mi casa en el libro que publicó la Universidad de La Habana el año 46, fue el que hizo en su entierro su sobrino, José de la Luz y Caballero. Sí. Y es un discurso de casi 15 páginas, que lo leyó y lo pronunció en el cementerio Espada, despidiendo a su tío. Sí. Y ahí él, muy sutilmente, tú lees ese discurso y tú, a buen entendedor, pocas palabras. Esa frase de Martí, que Luis Caballero se puso la mano en el pecho, esa la dice Luis Caballero en el discurso de despedida de su tío. Y dice, porque me pongo la mano en el pecho y siento a Cuba. Qué bonito, ¿eh? Y es del año 1835. Ahora, ¿qué pasa? Ya está la voz de Varela en el exilio, clamando por qué. No por la reforma política que por la independencia. La independencia. Sí. Y haciendo críticas muy duras contra muchas cosas. Ya está Saco. El reformismo de Saco no era el del padre Caballero, era mucho más allá. Aparecen los anexionistas. Aparece, hay que luchar, no ya solo por la independencia. Bueno, aparece Aniceto Innaga, que es el único superviviente que llegó vivo a la independencia con casi 100 años. Sí. Y ¿cómo se llama? Y Bellido de Luna. Fueron los dos únicos de esa generación que llegaron vivos a ver la bandera en el morro. Pero, imagínense, surge Saco, surge Varela, surgen los mártires de la independencia, surgen las grandes figuras literarias, Cenea, todos ellos, los grandes poetas milanés, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Claro. Luisa Pérez de Zambrana, Antonio Suárez, Anselmo Suárez y Romero, Cirilo Villaverde, y como esos muchos más. Sí, ya hay toda una generación de... Domingo del Monte, de quien Martí dijo que no era cubano, pero era venezolano y se hizo cubano. Sí. El cubano más útil de su tiempo, imagínate. Y era, bueno, del Monte se carteaba nada menos que con Tignor, Sí. que era el maestro de la literatura en Estados Unidos. Era un en la genio, Universidad del de Monte era un Harvard. genio. Todo. Y entonces, y eran hombres de ideas liberales, reformistas. Bueno, murió en el exilio, se fue de Cuba. Sí. Entonces después viene toda esa jornada del 40 al 68, que son conspiraciones, patíbulos, la muerte de Narciso López, la muerte de Destrampe, la muerte de los Agüeros, la muerte, bueno, o sea, los protomártires de la independencia. Surge después Martí, viene la guerra de los 10 años. Yo quería interrumpirlo, que es un, O sea, es un crimen pues, interrumpirlo, aquí estamos en porque nos tertulia. quedan 4 minutos de programa. Estamos en tertulia. Y yo quería, en estos últimos minutos, precisamente por donde venía usted ahora, ¿no? La importancia de esas ideas en el futuro, yo diría cercano de Cuba, porque el comunismo en Cuba está colapsado, Ya está está colapsando, completo. o sea, que Cuba va a cambiar muy pronto. ¿Qué importancia tienen todas estas ideas de Caballero, Saco, Varela, Parreño, José de la... ¿Qué importancia tienen en el futuro de Cuba? Porque la importancia que tienen es algo muy fundamental, algo que quizás está perdido, que es el sentido del orgullo de la cubanidad, de la conciencia de patria, de que Cuba no es una entidad, no es solo una tierra, Cuba es una entidad histórica espiritual, Claro.
que ellos crearon. Cuba estaba ahí, Cuba era una colonia, una tierra, propiedad de una nación extranjera. El problema no era solo sacar a Cuba como propiedad, como si fuera una finca de un imperio europeo, era crear una personalidad histórica, un ser histórico que se llamaba el cubano, pero el cubano pensante, el cubano hecho de amor, pero también hecho de ideas, el cubano que era un proyecto que había que realizar, no era solo crear la república, crear la independencia, era crear el cubano como sujeto de la historia, pero de la historia propia, obligado a respetar y a hacer su propia historia. ¿Quién fue el que le pone esas ideas en la cabeza? Sí, pero además hay una cosa interesante, ya en lo poquito que nos queda del programa, no hay Cuba futura sin estas ideas de Caballero ni Varela. Esas son las ideas fundamentales de la nación. Por ejemplo, ese grupo, empezando por el padre Caballero, siguiendo por Varela, siguiendo por Luz, siguiendo por Del Monte, siguiendo por Saco, después sigue a Martí, después sigue a todos los demás que van surgiendo, sigue a Varona. Claro. Es una cordillera patricia que casi muere a nuestros pies. Sí. Entonces, todo eso es lo que constituyó el espíritu de la República. Si vamos a usar un término hegeliano, esa es la idea. Claro. Es la idea Cuba, pero siempre la idea Cuba no es abstracción. La idea Cuba son esos hombres y esas mujeres que las hubo. Esas ideas. Las ideas que se hizo carne en quién, en el padre Caballero. Y uno lee las doctrinas del padre Caballero, que no es que han sido olvidadas, pero que reflejan la mentalidad de una época. Esas ideas están vigentes todavía. Esas ideas son las que tienen. Es como aquí decir, vamos a quitarle a los Estados Unidos las ideas de Jefferson, de Madison, de Addison. Claro. Imposible. Imposible. Es que no se le puede quitar. Como no se le puede quitar a Inglaterra las ideas de Locke, de Burke, ninguno de ellos. Pues eso a Cuba no se... Esa es la Cuba real, la Cuba eterna, que está ahora sepultada por el avatar de la historia terrible. Sí, pero que se va a recuperar también. No, como se recupera. Alemania se recuperó del nazismo. Bueno, amigos de Cuba y su historia. Y aquí tenemos el padre Caballero, hay que volver, ¿cómo diríamos?, a resucitarlo. Ahí lamentablemente, profesor, el tiempo se nos ha acabado, pero le agradecemos muchísimo. Yo sé que los amigos televidentes lo van a agradecer todavía más que yo, porque escucharlo a usted es una enseñanza. Es una enseñanza que tiene valor actual y futuro, porque el futuro de Cuba no puede ser un comunismo rencoroso, odioso, fusilador, torturador. El futuro de Cuba tiene que ser la libertad, el liberalismo de Caballero, de Varela, de Martí. Sí. Ese es el futuro de Cuba. Gracias, profesor. No, encantado, y cada vez que estoy a tu disposición, cada vez que quieras. Por su presencia en Cuba y su historia. Amigos de Cuba y su historia, nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.